Javier Lorenzo, director de J. Lorenzo Trading y gestor de GPM. Javier, muy buenos días y sobre todo feliz año nuevo. Hola Marta, buenos días, feliz año, ¿qué tal? Javier, bueno, con estas cifras me gustaría arrancar, más allá del optimismo con el que hemos arrancado en estas dos primeras sesiones bursátiles del año. Bueno, de nuevo, el mercado laboral cobra protagonismo en España por un lado y luego, como decía, también hemos conocido en esta última hora el dato de empleo respecto a la locomotora alemana. ¿Con qué nos quedamos, sobre todo, de las cifras que hemos conocido en el sentido de qué peso le damos a estas cifras positivas? Ya nos decían los exsecretarios de Estado de Economía y Seguridad Social que estamos hablando de un mes de diciembre pues no sin precedentes, pero sí muy remarcable. No veíamos unas cifras similares desde hacía mucho tiempo y además pues también con la mejora en algunas partidas, como serían aquellos colectivos que generalmente sufren de más temporalidad, precariedad, como serían jóvenes y mujeres. Ahí hemos visto una mejora significativa. Podemos traducir estas buenas cifras en una recuperación más consolidada del mercado laboral español y, sobre todo, si esto es así, ¿en qué se traduce respecto a nuestra propia recuperación económica después del impacto negativo de la crisis sanitaria? Bueno, pues como dice, yo creo que sí, obviamente todo lo que sean datos positivos en este sentido, pues refuerza un poco, yo lo veo desde un punto de vista de la confianza general, ¿no? Y hablando ya, me centro un poco en el aspecto bursátil, ¿no? De la confianza de los inversores, pues siempre que esta parte macro es positiva y hay buenos datos, yo creo que siempre se tiende a dudar menos, ¿no? A generar menor incertidumbre con respecto a lo que podrían hacer los mercados en este sentido y por lo tanto, pues mejor que mejor. Yo soy de la opinión de que es muy difícil evaluar realmente y sobre todo a cuanto más corto plazo, más todavía, que esto tenga relevancia directa en el comportamiento de la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, positivo, desde luego. A partir de ahí, habrá que ver cómo se comporta el mercado. Ya digo, yo creo que como has dicho, hemos empezado con muy buen pie, el IBEX 35, el mercado europeo, y ayer sobre todo también vimos a Estados Unidos pues tirar hacia arriba. Sobre todo yo creo que lo más positivo de ayer fue que las pequeñas empresas de Estados Unidos lo hicieron bastante mejor que las grandes, y esto obviamente pues siempre a nivel global, a nivel de la salud del mercado que decimos, es positivo. Y de momento poco más puedo decir. Hemos empezado el año un poco como lo acabamos el pasado, y habrá que ver en qué queda, ¿no? Y habrá que ver sobre todo esas cuestiones clave que tenemos, esas situaciones de incertidumbre o esas cosas que generan incertidumbre, la pueden generar, como la inflación, sobre todo la subida de tipos, ¿no? Yo creo que es lo que más presente está ahora mismo de cara a trastocar un poco los planes del mercado. Habrá que ver cómo se desarrollan. De momento, el mercado avanza con paso firme, como digo, con buena salud en términos generales, y creo que nosotros como inversores debemos de seguir disfrutando / aprovechando esta tendencia hasta que llegue esos problemas o aumente esa incertidumbre. Precisamente, Javier, recogiendo, ¿no? Estos primeros análisis de lo que estamos viendo ahora mismo en estas sesiones bursátiles, hemos arrancado un año con mucho optimismo. Lo veíamos ayer en el viejo continente, lo seguimos viendo hoy, además con esos máximos históricos en el Dow Jones de Industriales y también en el Standard & Poor's 500. Recapitulemos, ¿no? El año 2021 fue un año de muchos máximos históricos. En el caso del Standard & Poor's 500, 70 máximos históricos registrados. Ya tenemos el primero del año 2022, así que seguimos viendo fortaleza, que se mantiene esa tendencia alcista al otro lado del charco, pero sin embargo, respecto al sentimiento inversor, ¿no?, que estamos viendo en estos momentos, cada vez somos más conscientes quizás de esta descorrelación que estamos viendo entre el comportamiento de las bolsas, los datos macroeconómicos, los datos de la economía real y también incluso los datos que vamos conociendo de la pandemia. Parece que las bolsas empiezan a estar algo anestesiadas y ya no le están dando tanta importancia a las cifras que vayamos conociendo, aunque las cifras puedan llegar a ser pesimistas. Aún así, aunque sí que hemos visto un aumento de los contagios, tenemos que recalcar que las hospitalizaciones y también las muertes son mucho menores si lo comparamos en términos porcentuales respecto a lo que conocíamos el año pasado. Bueno, el año pasado, en 2020, ¿no? Si comparamos diciembre de 2021 con diciembre del año anterior. Entonces, ¿con qué sensación te quedas de estos movimientos alcistas que se están manteniendo ahora mismo en las bolsas?
Sí, al final es lo que comentaba un poco, ¿no? Yo creo que al final el mercado, ahora mismo yo creo que hay una cuestión clave, una cuestión fundamental en el mercado que es hacia dónde quiere ir el dinero, ¿no? O que dentro de lo que es el mercado global, renta variable, renta fija, el oro, bueno, dentro de las principales clases de activos, la cuestión es hacia dónde quiere ir el dinero. De momento, es muy difícil encontrar una alternativa mejor a la renta variable en, como digo, esa rentabilidad-riesgo, ¿no? A pesar de ser, obviamente, pues un activo que conlleva riesgo y que hemos visto históricamente como tiene drawdowns o ciclos bajistas importantes. De momento, ya digo, no hay una alternativa mejor a la renta variable. Entonces, partiendo de esa base, el dinero va a querer seguir yendo hacia ahí. ¿Qué puede truncar esto? ¿Qué puede impedir que el dinero continúe fluyendo tranquilamente hacia la renta variable? Incertidumbre, el miedo. Y como tú bien has dicho, ¿no? Estas nuevas variantes, o esta nueva variante que ha salido ahora, ¿no? Con Omicron, la situación a nivel pandemia, yo creo que sí, se están aumentando, o sea, hay muchos contagios, pues obviamente el hecho de que haya muchos contagios llevará a problemas sanitarios, se podría llevar, pero no se parece en nada a lo anterior. Y en principio, como digo, no genera incertidumbre, o sea, se sabe cómo se puede frenar o se considera, se piensa que se sabe cómo limitar esto y cómo controlarlo. Por lo tanto, eso no es una situación de incertidumbre. A partir de eso, por lo tanto, lo lógico es que no haga daño a la renta variable o que no le genere problema. Por otro lado, pues más cuestiones, lo mismo, la inflación. Es que la inflación es muy alta, es que la inflación es muy alta, el oro no está subiendo. Es que lo mismo, no es una situación que nos pille de sorpresa, o sea, se lleva viendo durante muchos meses cómo la inflación va creciendo progresivamente y en principio se sabe cómo frenar esa inflación. Al final, yo digo que esto es una cuestión, ¿no? Es lo que se considera. Subiendo los tipos de interés, en teoría se reducirá la inflación. Por lo tanto, el oro no va a actuar como activo refugio porque no tiene que refugiarnos de nada. El oro no es refugio contra la inflación, el oro es refugio contra la incertidumbre en situaciones puntuales. O por lo menos así se ha comportado históricamente. Entonces, vuelvo al inicio. Mientras no haya incertidumbre, mientras no haya miedo, mientras no hayan cosas de peso de verdad que supongan un problema, la renta variable seguirá tirando hacia arriba y seguirá con sus vaivenes, con sus pequeños descansos, pero la tendencia seguirá siendo alcista y mientras no veamos nada relevante que lo impida, como ya he dicho, creo que debemos de seguir apostando o dándole más peso en nuestras carteras que a otras clases de activos. Javier, una de las cosas que apuntabas es que en los máximos y en las subidas que veíamos ayer en Estados Unidos, una de las cosas curiosas es que sobre todo esas subidas, esas ganancias venían aupadas por compañías más pequeñas en relación a compañías más grandes, ¿no? Aún así, dos de las gigantes que teníamos en foco ayer eran Tesla y Apple. Tesla, por un lado, pues con ganancias que ya veíamos abultadas antes de la apertura de Wall Street y que luego se mantuvieron después de las cifras de ventas que publicaba la compañía. Y luego, por otro lado, Apple, bueno, conseguía ese hito histórico, aunque sí que es cierto que en el cierre finalmente se quedaba por debajo del nivel, pero llegaba a tocar esos 3 billones de dólares de capitalización bursátil en el mercado. Ahora mismo, ¿cómo tienes a Apple? Si la ponemos en el radar, viene a ser cierto que es una compañía pues, de la que siempre hablamos, evidentemente, que ahora mismo vamos a estar muy pendientes de los resultados del cuarto trimestre porque van a recoger gran parte del grueso de los ingresos que registra en el año, porque al final es un trimestre en el que recoge pues, todas las ventas de la campaña navideña, así que sabemos que se van a presentar pues, las ventas de todos los dispositivos, incluido el iPhone, que es el dispositivo estrella. Pero ¿cuál crees que puede ser el recorrido, la trayectoria a futuro que puede presentar la compañía para este año 2022? Bueno, por el momento Apple, yo al final siempre digo lo mismo, valor fuerte, que pertenece a un sector fuerte y por el momento continúa, por el momento ya digo, es un claro mantener. Quizás pasa lo de siempre, ¿no? Que cuesta mucho entrar en un valor que ya ha subido demasiado, eso sería otra historia, pero aquí vemos sobre todo como desde mediados, bueno, desde agosto de 2020, más o menos, julio, agosto, está en un canal alcista y en las últimas semanas vemos como lo ha roto al alza, es decir, un canal alcista que se rompe al alza es una clara demostración de fortaleza. Y vemos, como comentabas, ¿no? Que ayer cerró en máximos históricos. Por lo tanto, es muy difícil predecir o
pensar hacia dónde podría llegar, dónde podría ir, pero de momento lo que está demostrando es fortaleza, lo que está demostrando es, pues eso, ¿no? Claro, momentum positivo, y creo que hay que apostar por ese tipo de valores. La tecnología sigue siendo fuerte, de momento en su conjunto me refiero, también, por lo tanto, pues si Apple, y cogemos el caso de Apple porque es el más sonado y ayer llegó a la cifra de los 3 trillions, ¿no? Pero tenemos a Microsoft, tenemos a, bueno, y sobre todo sector semiconductores que también están tirando muy fuerte hacia arriba, por lo tanto, yo personalmente Apple es un valor que no lo tengo en cartera ahora mismo, pero es un valor que podría tener sin ningún problema y que de momento, ya digo, está demostrando fortaleza, así que a continuar siguiendo esa tendencia, siguiendo ese movimiento, y es que no puedo decir mucho más. Yo creo que si el mercado sigue como está y con esta buena salud que comentábamos antes, Apple continuará haciéndolo bien y continuará subiendo. Y en principio esos resultados que comentas, que se darán, suelen ser a finales de enero, mediados, finales, creo que, bueno, no sé, pero creo que volverán a ser positivos, volverán a estar en la línea de lo esperado, y por lo tanto al final hablamos siempre, ¿no?, de que están sobrevaloradas o que tienen un PER muy alto, que están muy caras este tipo de empresas, pero al final si trimestre a trimestre mejoran sus resultados, eso también se tiene que ver se tiene que ver en la cotización, y por lo tanto al final esa diferencia entre la cotización y sus fundamentales no es tan grande. Así que en todos los sentidos creo que son valores para mantener e incluso para incorporar a la cartera. Ya digo que ahora mismo cuesta, pero que son valores clarísimamente para mantener la senda alcista. Bueno, claro, mantenerse. Ya estamos dentro de este tipo de compañías. Javier, pasando a la renta variable española, IAG vuelve a ser el nombre indiscutible en el lado de las ganancias. Ya veíamos también cómo lidera Bayer las alzas y seguimos viendo pues una tendencia en la que el turismo y los bancos son los claros líderes, pero luego tenemos también a las farmacéuticas en el lado contrario. Ayer decíamos que la cara y la cruz del IBEX 35 era por un lado el turismo y por otro lado las farmacéuticas. Seguimos viendo la misma tónica. Respecto al turismo, respecto a compañías como IAG, como Amadeus, como Meliá, como AENA, ¿cuál es... ¿Qué perspectiva debemos tener? Porque al final hablamos de uno de los sectores más mermados por la crisis sanitaria. Sí que es cierto que estamos viendo pues, cómo la pandemia se va sentando hacia una trayectoria de endemia, por lo que ya nos empiezan a decir los expertos. Todavía queda mucho recorrido, quizás estamos hablando de 2 años, pero al menos ya se ha sentado y se han calmado un poquito las aguas, y eso también, de alguna forma, entendemos, interpretamos que se está trasladando en las expectativas a futuro que descuenta la bolsa. ¿Qué opinión te merece ahora mismo el sector turístico español? Bueno, aquí para mí hay que distinguir 2 cosas. Una es, por un lado, lo que has comentado, ¿no?, esta clara mejoría o aparentemente clara mejoría en la situación sanitaria. Al final lo que hace es que volvamos, ¿no?, con a abrir las puertas, por así decirlo, y por lo tanto el turismo va a mejorar. Es verdad que, como ha estado muy mermado, si hacemos un análisis de medio largo plazo, de momento todavía sigue siendo débil. Por ejemplo, el caso de IAG, que sí que vemos que en los últimos semanas ha hecho un repunte considerable, pero no deja de estar en una tendencia bajista de medio plazo. Por lo tanto, con eso hay que ir con mucho cuidado. Personalmente, el problema que yo tengo con este tipo de compañías, y lo has comentado también, tanto con el sector farmacéutico como en el sector turístico, es que estamos, por desgracia, demasiado expuestos a nueva noticia, nuevas restricciones, nueva vacuna, nuevo fármaco, vamos como a golpe de titular, ¿no? Y esto, obviamente, psicológicamente, tener estos valores en cartera es complicado, es duro, porque sabemos que hay que huir del ruido del mercado, hay que abstraerse, hay que tener tu plan, tu estrategia, tu disciplina, todo eso, pero somos humanos, es muy complicado. Entonces, tener valores en cartera que constantemente están en el titular, constantemente, de repente te hacen un día bueno, de repente te hacen un día malo, de repente pasa cualquier cosa y te enlazan 3 días que cae un 10%. Esto cuesta, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte, y si apostamos por el largo plazo, ¿no?, como pasa, yo esto lo he visto mucho, oye, esto ha sufrido mucho, pero cuando la pandemia acabe, antes o después, se recuperará, volverá a tirar hacia arriba y volverá a dar sus frutos y el negocio volverá a ir bien. Perfecto, pues entonces vamos a verlo como tal, es decir, vamos a verlo como una inversión de largo plazo en la cual no nos tenemos que preocupar constantemente de ese corto plazo, ¿no? Entonces, ya digo, es una de cal y una de arena. A mí personalmente me cuesta mucho. Creo que hay sectores mejores o sectores que están demostrando fortaleza
de forma más constante, por así decirlo. Entonces, prefiero quedarme al margen, la verdad, yo personalmente del sector turístico, lo cual no quiere decir que no pueda ser una buena oportunidad próximamente, y más con esto que has comentado tú, ¿no? Que parece que la pandemia ya está suavizándose y parece que está, pues, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Beneficiando un poco al sector. Así que yo, un poco, esa es mi visión. Bueno, pues nos quedamos con ese análisis, con esa visión, como siempre. Muchísimas gracias, Javier Lorenzo, desde J. Lorenzo Trading y gestor de GPM. Un placer. Muchas gracias a vosotros, Marta. Un saludo para todos los espectadores y feliz año.